me funciona cómo me relaciono, no estoy satisfecho, no me gusta, me rechaza, me siento mal, no disfruto. Quiero conectar mejor con las personas, quiero poder disfrutar en un sentido profundo y amplio del sexo, de hacer el amor, del vínculo con otra persona. Seamos primero, hagamos el camino de convertirnos en aquello que queremos tener para poder tenerlo. Eyacular como mucho una vez cada semanas. Ayahuasca, setas, tal, que están muy de moda y te pueden abrir puertas que están en el sexto escalón cuando tú estás en el 2. Entonces sí, tú puedes llegar al sexto y bueno, y tener una buena experiencia o que te sane, ¿no? Pero nunca vas a tener el entendimiento del escalón 3, 4 y 5. Bienvenidos a todos al episodio 1 del podcast de la tribu Tabaiba, un espacio íntimo y honesto donde juntos vamos a conversar, reflexionar sobre distintas facetas de la vida con el objetivo de disfrutar, aprender y aportar algunas herramientas prácticas para una vida consciente y feliz. A veces lo haremos entre Dani Drago y yo, Gorka, otras veces lo haremos con invitados, pero siempre con esa intención de disfrutar y de aprender realmente, ¿no? A disfrutar de la vida también. Y hoy queremos tratar un tema súper interesante que nos toca a todos, muy profundo además, que es cómo nos vinculamos con los demás, cómo mejoramos la relación con los demás y con nosotros mismos, transformando el sexo en intimidad. Es decir, cómo pasamos del sexo a hacer el amor. Una aclaración importante sobre este tema es que este y otros muchos es que vamos a hablar desde nuestra experiencia personal. No somos maestros ni expertos, pero hemos recorrido un tiempo en nuestra vida, hemos tenido muchos aprendizajes, muchas experiencias, mucho contacto a través de la espiritualidad, a través de nuestra propia vivencia para llegar a ciertas conclusiones que queremos compartir con total humildad y con total informalidad. Y también escuchar lo que pensáis, escribir en comentarios en YouTube, en las plataformas que lo permitan. Queremos saber qué os mueve a querer trascender esa relación con lo íntimo, con lo sexual, con el otro, con el amor. Y con eso pues iremos trayendo nuevos episodios, traeremos invitados que puedan hablar de ese tema más en profundidad. Pero hoy creemos que tenemos perlas muy importantes que daos a escuchar, que van a merecer la pena. Y la pregunta que nos lleva a arrancarlo y iniciar todo es: cuando te vinculas, cuando nos vinculamos, ¿tenemos sexo o hacemos el amor? Y eso es justamente lo que quiero empezar a reflexionar entre nosotros. Así que, Dani, ahí vamos al fango. Cuéntanos, en tu experiencia, Sí. ¿qué significa o qué ha significado tener sexo? No hace falta que entres en mucho detalle. ¿Qué ha significado para ti tener sexo y hacer el amor? Exacto. ¿Qué ha significado para ti tener sexo y hacer el amor? ¿Y en qué punto estás ahora, no? Bueno, pues es buena pregunta, la verdad. Porque yo creo que lo que me ha llevado de unas relaciones pues más basadas en lo físico, creo que cuando somos jóvenes pues también es más normal, ¿no? La atracción física es lo que manda, ¿no? En ese momento. Entonces, con los años, inconscientemente, pues ya me iba importando menos el físico, así que fui dándome cuenta de eso, ¿no? De que empezaba a, bueno, pues a tener parejas o me empezaba a fijar en personas y ya no me importaba tanto el físico, ¿no? Era como me importaba más la persona que había detrás, ¿no? Entonces eso, pues, se fue pues también al sexo, ¿no? Que pasó más quizá de la atracción física a una búsqueda quizá de una conexión más profunda, ¿no? Pero porque ya la estaba haciendo también conmigo mismo, ¿no? Entonces al final es como cuando tú estás buscando profundidad, es como que empiezas a repeler de alguna manera las cosas más superficiales, ¿no? Porque también te vas dando cuenta que te va dejando como un sabor distinto, ¿no? Como la implicación del sexo solo superficial o solo físico. Si no hay conexión, el que tiene o el que pone ojo, el que tiene conciencia para verlo, se va dando cuenta con el tiempo que te deja un sabor o un estado interno, ¿no? En cuanto a si es
una búsqueda más íntima, más sincera, más honesta, cuando de verdad una persona se abre a otra persona, creo que es el regusto simplemente que queda, aunque haciendo el amor también, ¿no? Obviamente para mí es totalmente distinto a tener sexo, pero también cómo te quedas después, ¿no? Y yo pues... Claro, es que al final es la energía más poderosa que tenemos en realidad, ¿no? Sí. La energía sexual es la energía creadora de vida, creadora en todos los sentidos. La utilizamos para cualquier proceso creativo, inconscientemente. Y a veces se puede desperdiciar, ¿no? Dependiendo de cómo nos vinculamos con otras personas, dependiendo de desde dónde conectamos. Ya no solo que esa intimidad o ese hacer el amor traiga una experiencia totalmente diferente y un nivel como de plenitud y de satisfacción y de placer, etcétera, a un nivel completamente diferente, sino que además es como que cuida mejor esa energía, ¿no? De pasar a derrocharla y a regalarla, en cierta manera, a cuidar más ese espacio tan poderoso que tenemos de... Pues eso, de elegir con quién queremos utilizar esa energía y de qué manera. Y ¿no? con qué fin, ¿no? Sí. Porque al final esto muchísimas culturas, y aún se sigue haciendo, ¿no? El trabajo sexual, ¿no? Los romanos lo usaban mucho y cualquier persona hoy en día en el camino espiritual también se usan mucho estas prácticas, en el Tantra, en el Tao, de desligar también el orgasmo de la eyaculación, ¿no? Hay ejercicios, hay prácticas que te llevan a desligar y a no tener, en el caso del hombre, que perder tanta energía, ¿no? Simplemente por el placer de un orgasmo, porque realmente lo que buscamos hoy en día no es procrear, al hacer el amor muy pocas veces. ¿Cuántas veces buscamos procrear? Una de cada 1.000.000. Se ha usado durante toda la historia esta sabiduría, ¿no? De separar el orgasmo de la eyaculación, ¿no? En el caso de los hombres, porque la eyaculación, que también le llaman la pequeña muerte, ¿no? Realmente, por ejemplo, el taoísmo, esto es interesante, pero, por ejemplo, el taoísmo para personas de nuestra edad, 30 y algo, bueno, yo 30 y algo, realmente ahora mismo no sé. Sí, estamos en la treintena. Pues, por ejemplo, creo que recomiendan eyacular como mucho una vez cada 2 semanas y quizás cada 3 semanas ya. O sea, porque realmente el cuerpo humano, el del hombre, en reponer toda esa energía, todo el desgaste energético que hay en la eyaculación es enorme. Es enorme. Es más, dicen que un hombre vive de promedio unas 6.000 eyaculaciones. Y que, porque la eyaculación, toda la energía sexual proviene de los riñones también. Y que tenemos unos como 6.000 eyaculaciones de gasolina. Y que una vez se acaba, se vacía la energía de vida, porque es la esencia de vida del riñón, y morimos. O sea, Esto es el chi en la medicina china, ¿no? Bueno, el chi es toda la energía, ¿no? Pero que se produce en diferentes puntos, no solo en los riñones, pero la energía sexual sí nace desde los riñones. Y es eso, cada vez que eyaculamos, pues vamos vaciando mucho, en principio, la energía de riñón, ¿no? Por eso recomiendan los más jóvenes, pues un poco más, una vez a la semana, tal, pero cuando vas haciéndote más mayor, pues cada vez menos, ¿no? O sea que date cuenta de la importancia que se le ha dado siempre a la eyaculación, porque sabían el grandísimo gasto energético. Además, en el deporte también siempre se ha sabido. La gente que compite o tal, siempre yo cuando competía de pequeño en atletismo, me decían, no te masturbes días antes de una competición. Y yo había gente que decía que no lo notaba. Yo lo notaba muchísimo. A mí, yo no tenía piernas. O sea, era como que una barbaridad. O sea, que realmente se nota, ¿no? Y en Roma, taoísmo, el tantra. Con que no tenías piernas te referías a que ibas muy veloz, ¿no? No tenía piernas, me refiero a que te quedas sin piernas, te quedas sin energía, me refiero si eyaculas. Unos días antes de hacer ejercicio intenso, de una competición. Es más, los boxeadores es famoso que se pasan probablemente, o durante muchos años era así, como 2 meses sin hacer el amor antes de un combate, ¿no? O sea, siempre... Bueno, sin eyacular, porque se puede tener sexo y hacer el amor
incluso no llegando al orgasmo. Sí, pero... Eso es otro punto interesante. Claro, pero bueno, para eso no todo el mundo lo sabe y se necesita bastante tiempo de práctica. Pero sí, se puede. Bueno, pero es un punto... Claro, es un punto importante también que a mí me parece, ¿no? Que es que a veces, alguna vez he oído lo que me estás contando y se ha tendido a asociar a que es al todo o nada, ¿no? Es decir, si no puede haber una eyaculación en el caso del hombre, significa que tampoco puede haber un vínculo afectivo, un vínculo sexual de ninguna manera, ¿no? Y en realidad el elemento clave donde la energía, digamos, se entrega es en la eyaculación, que es solo uno de los puntos, ¿no? Del encuentro sexual. Es verdad que cuando tenemos un vínculo sexual con alguien, hay un intercambio de energía. Sí. Ese ya es como otro tema, ¿no? Más profundo. Pero aparte de eso, de esos intercambios de energía, hablando de esa energía de vida que tú decías, literal y físicamente y químicamente se desperdicia o se expulsa del cuerpo solo en la eyaculación. Pero eso no quita que sí podamos vincularnos y sí podamos hacer el amor, marcando tal vez ese límite, ¿no? De cuidarnos en ese espacio, en ese punto. Sí, incluso con trabajo se puede llegar al orgasmo, que dicen que es un 99,8% igual que el orgasmo con eyaculación. 99,8, qué específico. Sí. Me pregunto cómo lo habrán testado. En 7 dijeron, no, el 8. Bueno, no sé, por decir algo muy, muy similar al orgasmo con eyaculación, ¿no? Y con práctica se puede hacer, y es el trabajo que mucha gente en el camino espiritual, en el Tao, en el tantrismo, la antigua Roma era conocida por esto, ¿no? También se hacían incluso orgías sexuales, pero los hombres no eyaculaban. Es más, una vez escuché, no sé si es verdad, que decían, si eyaculabas en ciertas orgías o en ciertos rituales sexuales, te cortaba la cabeza. O sea, y esto no sé si llegó a ser así, pero vamos, la importancia que se le daba a no desperdiciar esa energía creadora, ¿no? Porque como hablábamos antes, la energía creadora de vida se puede usar pues para crear vida, pero si no, en vez de malgastarla, hay mucha gente que puede incluso trabajar, tener el orgasmo, porque también te expandes mucho la energía, y luego suben esa energía creadora, pues ya sea para crear, para pintar, en el camino espiritual, pues para alcanzar esos estados más elevados. Incluso el taoísmo lo usa mucho para la salud, ¿no? Envían esa energía, dicen que te puede reparar el ADN, esa energía sexual, y se la envían a los órganos, ¿no? Focalizan la atención y con las manos se la enfocan en ciertos órganos, o sea que le dan muchos usos a la energía sexual. En vez de eyacular hacia afuera y malgastarla, o como ellos consideran malgastarla, la usan con otros fines. Qué interesante eso. Yo mismo he ido tomando conciencia en mi propio camino espiritual y de autoconocimiento, y la vida me ha ido llevando también a distintas experiencias en las que pues he podido comprender el poder que tiene, ¿no? Esta energía creadora, mucho más allá del sexo. Sí. Y mientras comentabas esto, me estaba pensando en cuán fácil es hoy en día, en la forma en la que nos vinculamos sexualmente, más superficial, más basada en lo físico, en el ego, es decir, en yo en cierta manera te utilizo a ti para obtener mi placer. Cuán fácil es que esta consciencia de esa pérdida de energía no se dé, ¿no? Porque ahí como nace esa motivación egoísta, porque yo siquiera iba a plantearme la opción de ceder una parte tan placentera como puede ser el orgasmo, asumiendo de que uno no ha hecho todavía ese trabajo interno de separarlos, ¿no? Por ese acto. Y entonces me llevaba justamente a cuán importante es crear esos espacios de intimidad, de poder hacer el amor, para que también se dé esa confianza, no solo con la otra persona, sino con uno mismo, de ser consciente, de explorar también qué significa esta entrega de energía, hablando del hombre de nuevo. Siempre, como decíamos antes, hay intercambio de energía.
sobre todo las mujeres receptoras, ¿no? Y entonces, claro, cada vez me queda más claro, ¿no? Hablando contigo de cuán clave es que transitemos de tener sexo a hacer el amor, de tener sexo a espacios de intimidad. Y justamente yo estos días vengo dándole vueltas un poco a eso y también teniendo conversaciones con distintas personas que están pasando por situaciones que le llevan a sufrir, ¿no? En relación a este tema, claro, a que una persona se vincula desde su lugar más físico, pero la otra genera ese espacio de intimidad y lo busca, pero la otra persona no está preparada, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que pasáramos a un siguiente punto, que es, vale, hemos entendido que el sexo que la energía sexual es una energía tremendamente potente, muy poderosa, que se lleva utilizando durante milenios como creadora, una forma de manifestar en la vida, ¿no? Y al mismo tiempo también hay un conocimiento muy ancestral que hoy en día además digamos que se establece más científicamente, en que la eyaculación, en el caso de los hombres, tiene una entrega de energía que nos afecta mucho, ¿no? Es una pérdida de energía, ¿no? Entonces, cuidar eso es muy importante. Entonces, me gustaría que pasáramos al punto de, vale, sabiendo esto, sabiendo de que no es lo idóneo, ¿no? Vincularnos sexualmente, primitivamente y desperdiciando esa energía, ¿cómo pasamos del sexo a la intimidad? Y querría comenzar este punto con una definición. Y el diccionario dice así, dice, la intimidad es la relación de amistad muy estrecha y de gran confianza, a lo cual yo añadiría con uno mismo y con la persona con la que se comparte, ¿no? Es decir, para mí la intimidad es un espacio de vulnerabilidad en el que se permite expresar el amor en todas sus formas. Y ese amor justamente es esa energía creadora y expansiva que nos fusiona, que nos une con la otra persona, que ni siquiera tiene por qué ser un acto sexual. La intimidad puede ser una mera conversación, ¿no? Puede ser un momento de yo estoy siendo yo mismo. Entonces, llevado a este aspecto, ¿no? De cómo nos vinculamos con los demás y pasamos de lo puramente sexual a lo íntimo, a hacer el amor, ¿cómo crees tú que podríamos pasar de ese sexo a esa intimidad? Bueno, pues como tú decías, ¿no? Primero, ¿qué es lo íntimo, ¿no? Para mí, lo íntimo es lo profundo, básicamente. Eso sería la definición de intimidad personal, ¿no? Lo profundo de mí. Entonces, como paso del sexo, que es tal y como yo entiendo el sexo hoy, de la gran mayoría de personas, es un sexo egoísta, es un sexo por un interés propio, en búsqueda de placer y de amor, a hacer el amor, que hacer el amor es un acto de entrega y conexión, ¿no? Son como dos energías totalmente opuestas. Una sería el ego y otra sería el amor, ¿no? ¿Y cómo pasamos de una a la otra? Pues igual que como pasamos interiormente de una a la otra. ¿Cómo paso de ser una persona egoísta a cómo paso a ser una persona que vive en amor, ¿no? Pues primero proponiéndomelo. Y para estar en amor, ¿no? O para poder vivir en amor y regalar amor y hacer el amor, yo creo que una persona, pues, primero tiene que tener el interés, como decía, pero luego tiene que aprender. Porque creo que solo una persona con cierto aprendizaje o cierto equilibrio interno realmente puede amar de verdad, porque si estoy desequilibrado, yo naturalmente voy a ser más egoísta. Porque si estoy desequilibrado, ¿qué significa? Que yo tengo lecciones internas que aún necesitan de mi atención. Entonces, ¿cómo me voy a comportar? Si yo tengo que preocuparme de mí porque no estoy bien, automáticamente voy a ser una persona más egoísta. Y a lo mejor la gente desde fuera me ve y dice, ostras, esa persona es egoísta, ¿no? Solo se preocupa por él, ya, pero es que yo estoy mal. O sea, esto no va de buenos y malos, sino muchas veces es simplemente el trabajo interno que una persona tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues eso, empezar a trabajar con nosotros. ¿Cómo empezamos a trabajarnos? Pues nos tenemos que conocer. ¿Cómo nos conocemos? Pues tenemos que empezar a escucharnos, ¿no? Entonces, cuando uno se escucha, se empieza a conocer, luego viene el atreverte a expresarlo. Son como los 3 pasos que yo siempre veo, ¿no? Porque
pasamos por estas lecciones, ¿no? Uno no se conoce, uno parece que empieza a escuchar una voz y dice, esa voz que me dice, ¿por qué no estoy bien? ¿Qué? Empiezas a escuchar, poco a poco la aprendes a escuchar, la empiezas a entender, la empiezas a aplicar y ya cuando ya vives según esa voz que te llena más, pues luego tienes el miedo de sacarlo al mundo, ¿no? Porque tenemos falta de amor propio, porque tenemos inseguridad, porque nos han vendido que ser uno mismo, no sé, que nos han vendido ser copias unos de otros. Realmente es lo que la sociedad vende, ¿no? Para ser exitoso tienes que seguir y seguir los caminos marcados, porque de una manera u otra nos han programado para pensar que una persona siendo sí mismo no va a triunfar. No puedes vivir de lo que te encanta, no, nunca vas a poder. Te han cortado las alas en ser tú mismo y en buscar eso porque te han metido miedo de que con eso no vas a llegar a ningún lado ni vas a ser nadie, ¿no? Al final es, para valorarse, uno tiene que tener valor de expresarse, pero expresarse desde su autenticidad, ¿no? Entonces, cuando uno junta esas piezas, pues ya vive en intimidad, ¿no? Si yo ya me atrevo a compartir lo que es íntimo, porque no hay nada más íntimo que lo que yo siento en mis profundidades, ¿no? Yo ya soy una persona que vive en intimidad. Entonces ya estoy, por lo menos, capacitado para poder interactuar con otra persona desde esa intimidad, ¿no? No desde la necesidad de busco amor porque no lo tengo, ni de actitudes más egoístas, sino yo tengo la capacidad de poder conectar con otra persona así, ¿no? Y luego pues simplemente ya pues el buscarlo, ¿no? El abrirte a esa conexión honesta con otra persona a través del amor, porque al final el amor lo que es la energía que nos expande y nos une con los demás, ¿no? Entonces, al final, para mí, hacer el amor es eso, es abrirse, quitarse todas las caretas que tenemos, que nos ponemos, para poder, de una manera real, el conectarte, ¿no? Y, por ejemplo, esto no lo hemos hablado, pero también hay muchas prácticas en el taoísmo que al hacer el amor buscan el camino a la iluminación a través de hacer el amor. Hay un camino a la iluminación que es haciendo el amor. Pero claro, para poder llegar a esos estados implica que las dos personas, obviamente, estén en un estado de trabajo interno muy grande y luego en una implicación absoluta de entrega al otro. Pero no, claro, de entrega, de abrirse totalmente con la intención de, claro, te quitas tantas capas que en un momento de tanta pasión y tanto amor, pues trasciendes, digamos, todas las capas que vendrían a construir el vehículo del ego, ¿no? Y se llega a la iluminación durante unos instantes. Y no sé si me he ido mucho, pero... Qué interesante eso. Sí. No, está estupendo. ¿Y cómo describe el taoísmo esta práctica? Si puedes hacer un resumen. Pues yo creo que esto vendría a ser sexualidad sagrada. Yo creo que sería como el punto final de la sexualidad sagrada. No solo el taoísmo, esto lo usa en tantrismo, esto lo usa también gente cristiana. O sea, esto gente realmente, todas las ramas, te diría yo, espirituales que he conocido. Yo no es que esté metido en ninguna rama en particular, pero lo he oído de diferentes ramas. O sea que es sabiduría que realmente está hace muchos años. Claro, pues esto es una perla, ¿no? de oro para los que te escuchamos, porque al final todo es un camino y desde luego que ahí no se llega de un día para otro y a cada uno le llegan las cosas cuando le tienen que llegar. Todo tiene su ritmo y he escuchado recientemente de algunas personas decir algo así como el camino lento es la forma más rápida de llegar a un sitio, ¿no? Que en definitiva es dar todos los pasos y no pretender saltárselos. Yeah. Y hay personas que pasan del paso 1 al 2, al 3, al 4, al 5 a una velocidad más rápida que otra que va un poco más despacio. Pero todos tenemos que andar el camino, cada uno el suyo, ¿no? Y hablando de estos temas, lo mismo, ¿no? Al final la propia vida nos va acercando, si nos lo permitimos y queremos, que eso es un punto clave, ¿no? Si queremos que eso entre en nuestra vida, llegará, pero llegará a su ritmo. Y al final... qué bonito también que no solo es una liberación para la relación con los demás, sino primero una liberación para la relación con uno mismo. Es decir, que
queriendo conectar mejor con otras personas, es decir, si a ti te motiva o ahora mismo te está moviendo y por eso estás escuchando este episodio, quiero conectar mejor con las personas, quiero poder disfrutar en un sentido profundo y amplio del sexo, de hacer el amor, del vínculo con otra persona afectivamente, quiero llegar más lejos con eso. Si te está moviendo eso, qué bonito que en ese camino necesariamente vas a redescubrirte, vas a conocerte mejor y te va a llevar, al menos en mi experiencia y por lo que tú cuentas, te va a llevar a una paz interna y un amor propio, que ya eso es una gran ganancia en la vida, ¿no? Eso ya es una gran recompensa. Hombre, claro. Grandísima. Aunque ni siquiera llegues a materializar después el vínculo, aunque acabara llegando, ¿no? Pero ya solo ese camino es muy bello. Tiene sus partes duras porque, como en todo camino espiritual y de autoconocimiento, siempre tiene que haber un duelo. Cuando creamos algo, otra cosa debe morir. Así es la vida, así es la naturaleza, así es la existencia, ¿no? Todo es el ciclo para vivir algo tiene que morir, ¿no? O para convertirte en el nuevo yo, el viejo yo tiene que romperse, ¿no? O tiene que morir, como estamos hablando. Exacto. Al final para abrir un nuevo espacio tienes que vaciar de lo que había antes en ese hueco el espacio, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es difícil y es duro. Hay veces que es muy duro y muy doloroso. Pero merece la pena, al menos en mi experiencia, de lo que yo he podido reamueblar y mucho que me queda, ¿no? Pero las recompensas de la vida son muy bellas y siempre merece la pena. Mucho la pena. Siempre, sí. Y yo quería Exacto. decir una cosa que antes has dicho, lo de los escalones en esta sociedad que vivimos, ¿no? Y yo lo veo por todos los lados, todos los días, y para mí es muy, 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 muy clave, porque es un mensaje que a mí me envió la vida de una manera muy potente, que un día podemos hablar de ello si hablamos de espiritualidad y tal, ¿no? De cómo yo entendí ese mensaje. De no querer correr, ¿no? En las cosas, porque al final el escalón 1 no solo que te lleve al 2, es que te da el entendimiento de por qué estás en el 2. Y eso es muy importante, ¿no? Porque justo hoy hablaba del tema de drogas para viajes espirituales, ¿no? Ayahuasca, setas, tal, que están muy de moda y a mí me parece genial. Tiene muchos peligros, que un día podemos hablar de ello. Pero para mí, claro, el problema con este tipo de viajes es que te pueden abrir puertas que están en el 6º escalón cuando tú estás en el 2. Entonces, sí, tú puedes llegar al 6º y tener una buena experiencia o que te sane, ¿no? Porque se usa mucho para sanación y me parece muy bien. Pero nunca vas a tener el entendimiento del escalón 3, 4 y 5. Entonces, te va a faltar una parte muy grande de entendimiento natural y al final de unas bases que son muy necesarias, ¿no? Porque es como, vale, yo es que estoy en el escalón 6, pero es que entiendo por qué estoy en el escalón 6. Porque el 5 lo entiendo, y el 4 lo entiendo, y el 3. Y naturalmente he llegado a un estado de manera equilibrada, porque he ido subiendo, subes un escalón, llegas, lo aprendes, lo absorbes, lo integras y lo equilibras. Entonces estás listo. Y entonces tú solo vas siendo capaz de subir escalones, ¿no? Lo que hablabas, de que el camino más lento a veces es el más rápido, ¿no? Sí, gracias por el apunte, porque es una cosa clave. Tendemos, al menos los millennials, tendemos mucho a querer saltarnos los pasos y querer coger atajos en la vida, ¿no? Todo ya, y es ¿no? como, no todo me funciona... todo ya. Sí, no me funciona cómo me relaciono, no estoy satisfecho, no me gusta, me rechaza, me siento mal, no disfruto, no sé qué. Y es como, bueno, pues igual has llegado a este podcast por eso y dices, bueno, pues vale, no voy a hacer sexo, no voy a tener sexo, voy a hacer el amor o voy a tener intimidad, qué guay, lo hago mañana. Ya. Bueno, mañana puedes plantar la semilla, pero llevará un tiempo. Claro. Entonces, al final es ponerse ya en la actitud, en la predisposición y en la apertura de que la vida nos traiga ese nuevo espacio, ese nuevo escalón, e irá llegando, ¿no? Pero si no ponemos esa primera intención, porque ya llega dentro de mucho, pues ni voy a empezar, ¿para qué?
entonces seguro que no llega, ¿no? Sí. Entonces merece la pena, aunque sea un camino lento. Hay una canción de un artista que me gusta mucho que se titula Sendero de Paso Lento. No tengo prisa en llegar. Y me parece también muy bonito, ¿no? No tengamos prisa en llegar a las cosas, disfrutemos del camino. Con esto quiero pasar a la última sección de este episodio, y es cómo podemos convertir todo esto que estamos hablando en consejos prácticos para que la persona que nos está oyendo pueda aplicarlos, comprendiendo este sendero lento y comprendiendo estos peldaños de la vida, ¿no? ¿Qué consejos podemos darle para que vayan dando el camino y pueda mejorar la forma en la que se relaciona consigo mismo y con las otras personas, ¿no? Sí, pues mira, para mí, yo creo que si hacemos esto todos los podcasts, siempre voy a recomendar lo mismo, ¿no? Porque mi recomendación siempre va a ser la misma, creo, porque es la que me recomendaría a mí, ¿no? Si tuviera que decirme algo sería atrévete a ser tú mismo, ¿no? Porque es que para mí esa es la respuesta a todo. A todo en la vida es eso, ¿no? Porque es que solo vives si te atreves a ser tú mismo, ¿no? Porque si no, al final, si no eres tú mismo, estás cortando las alas de tu propio ser, de tu propio propósito, de tu propio camino, de tus pasiones, de tus sueños de vivir. Y al final es como que te estás conformando, ¿no? Y yo una vez me vi una frase que me gustó y era: no hay mayor pecado que vivir a medias, ¿no? Y pues lo mismo en este camino, ¿no? ¿Cómo aplica eso aquí? Pues estamos hablando de hacer el amor, estamos hablando de conectar, pero es que lo mismo, tengo que hacerlo en mí, ¿no? Tengo que volver a escucharme, tengo que conocerme. Ese niño que está lleno de ilusiones, de pasiones, que se las fueron cortando, programando y lo han hecho un cuadro, ¿no? O sea, un cubo que ya no sabe ni qué le gusta, ya no sabe qué le apasiona, no. Vive como de una manera totalmente rutinaria, ¿no? Es el volver a decir, ostras, observarnos, ¿no? Observarnos y decir, ostras, ¿yo cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo realmente como me apasiona, como quiero, ¿no? Y si observa que no, pues empezar a esto, escucharse, dónde están sus ilusiones, todo ahí, para ir conectando, para volver a vivir una vida pues en armonía con su propio ser, poder vivir en amor, y de ahí pues desde esa manera, cuando uno tiene amor propio, vive feliz, vive pleno, pues ya naturalmente se comunica con los demás así, ¿no? Desde ese punto. Sí. Y pues eso sería A mí me sirvió mucho una frase que escuché de Sergio Fernández que dice ser, hacer, tener, como una serie de pasos vitales, una especie de ley de vida, ¿no? Primero se es, después se hace y después se tiene. Y a mí me ayudó mucho a comprender los ritmos de la vida y de la causa-efecto, en el que no puedo tener algo que aún no soy, ¿no? Algo que todavía no integro en mí, como ese amor que hablábamos, no puedo tenerlo fuera, no puedo tenerlo con un vínculo con otra persona. Sí. Entonces, es un consejo difícil de accionar, pero que vuelvo a refrasear por aquí en nombre de Sergio, que es seamos primero, hagamos el camino de convertirnos en aquello que queremos tener para poder tenerlo. Y evidentemente entre medias está la acción, es decir, no es una cosa pasiva. Yo puedo convertirme en ese amor, pero si me quedo encerrado en una cueva, no voy a conocer a una persona con la que poder hacer el amor. Tengo que poner acción, tengo que exponerme, tengo que salir, tengo que abrirme, ¿no? Pero si no soy primero esa situación, si no soy primero amor, yo puedo salir y puedo buscar y puedo abrirme, que lo que me va a llegar, lo que voy a conseguir tener, va a ser lo que soy hoy, no lo que quiero ser. Entonces, y si hoy todavía soy una versión de mí en la que me vinculo desde el miedo, desde el apego, desde la inseguridad, no voy a traer una conexión que no tenga esas características, ¿no? Entonces, primero trabajo interior y después trabajo hacia afuera. Atraes lo que eres, ¿no? No lo que quieres, un poco. Exacto. Sí, literalmente sería eso, ¿no? Entonces la herramienta accionable sería primero sé, primero conviértete en lo que quieres
tener, después actúa en consecuencia y por último, la vida te lo traerá. Y siéntelo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De lo que estás hablando, un apunte rápido es siéntelo, ¿no? Como si ya lo hubieras, como si ya fueras eso, ¿no? La ley de la asunción en creación de realidad sería eso, que al final es eso, atraes lo que eres, ¿no? Tienes que sentirlo también, no solo creértelo y tal, sino sentirlo. Bueno, ha sido un tema súper interesante. Me ha encantado charlarlo y compartirlo en este episodio número 1. Y bueno, ha sido un placer, como siempre, conversarlo contigo, Dani. Tu sabiduría me encanta y has tratado muchos puntos que yo conocía un poco de pasada, la verdad, respecto a las prácticas y la sabiduría ancestral del uso de la energía creadora. Y me parece uno de los puntos más importantes, ¿no?, de todo lo que hemos conversado. Y bueno, pues a partir de aquí seguirán llegando episodios mucho más interesantes aún, más dinámicos también, en el que nos iremos soltando porque claro, sigue siendo solo el primer episodio y todavía pues tenemos nervios, hay inseguridades, ¿no? Mucha mente estamos también, ¿no? nosotros en ese... Exacto, estamos nosotros todavía en ese proceso de ser, hacer, tener, ¿no? Estamos convirtiéndonos en esos podcasters que pueden conversar libremente, después hacer estos podcasts, estos episodios, invitar a gente para después poder tener lo que más nos llena, ¿no? Que es compartir con personas que están en su propio camino también de crecimiento, de descubrimiento, de conexión con otros y ser una familia, una tribu en definitiva, ¿no? Gracias. Un breve recordatorio de que esto que estamos creando aquí entre episodio y episodio tiene como misión la misión de Tabaiba, que es conectar a las personas, es unirnos siendo quienes somos, es esa encarnación del amor, ¿no? Justamente expandirlo para que seamos cuantos más posibles encarnándonos nuestra propia libertad, nuestro propio amor, nos vayamos conociendo, se vaya creándose esa red. Muy importante también sin juicio, ¿no? Cuando uno recibe el juicio, pues a veces se hace pequeñito, ¿no? Y queremos fomentar desde Tabaiba y desde este podcast que podamos mostrarnos quiénes somos en el camino en el que estamos. Si estamos en el peldaño 1, es en el 1, no pasa nada, está bien. Sin juicio, ¿no? Que nos podamos arropar y que podamos a partir de ahí construir vínculos de intimidad, de amistades, de proyectos, ¿no? Lo que surja. Así que si todo esto te ha resonado y estás en ese momento y te apetece conectar y compartir con otras personas y sobre todo pues también crear intimidad, te invito a que entres en tabaiba.me, en Instagram o en la web y consigas tu invitación para acceder a la aplicación. Hay ya muchas personas, sobre todo en España y en las Islas Canarias, utilizándolo para conectar. Así que únete, ahí te esperaremos. Y respecto al podcast, también anunciar que en los próximos episodios empezaremos a traer invitados. Por fin, eso también le dará otro dinamismo y creemos que podemos extraer mucha sabiduría de muchas personas sabias que hay a nuestro alrededor y sobre todo en este mundo más del autoconocimiento que no se suele hablar tanto. Y nada, seguidnos en Spotify, en YouTube, donde sea que estés escuchando esto, en Apple Podcast, en iVoox. Estamos en todas las plataformas. Síguenos, comenta si es posible. Queremos leerte, queremos saber qué te ha parecido, cómo te has sentido, qué te ha movido. Cualquier reflexión también que nosotros queremos aprender. Y Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Un placer hablar contigo y con muchas ganas del siguiente. Oh, I just have something to let me